Mario Valdés es analista internacional y hay muchos problemas en el tapete para analizar, empezando con una situación muy difícil para América Latina y el Caribe, que es lo que está pasando con venezolanos que han mandado a El Salvador. Tú has sido uno de los que ha propuesto un tribunal latinoamericano penal o un tribunal continental penal, que hubiera sido muy fácil recurrir y llevar argumentos, pero en la Corte Penal Internacional se diluyen mucho los casos y América Latina pudiera llegar a un objetivo de tener esa autoridad penal regional como tienen los europeos y están buscando los africanos también. Sí, la situación que vive Venezuela hoy, América Latina en concreto, y fundamentalmente los venezolanos migrantes, nuestros inmigrantes, es terrible, es una situación donde, como ya hemos dicho, el sueño americano prácticamente se acaba con la actitud, con el comportamiento, la manera injusta, hostil, miserable con la cual se está tratando la migración venezolana. Yo creo que esto no podemos permitirlo, indistintamente de lo que sea, así algunos sean delincuentes, pero no todos los venezolanos lo son. No, y que hay problemas penales en cada país y juzga ese país con su legislación y no mandarlo a un país distinto y a una situación bien complicada en derechos humanos. Todos tienen derecho a la defensa, allí no ha habido un debido proceso, allí no han metido preso a nadie porque ha cometido un delito, allí no ha habido una sola prueba, no ha sido absolutamente nada, sencillamente pareciera que hay una situación racial desde el punto de vista del derecho internacional con la parte de los venezolanos. Entonces a todos los tratan y los tratan y le dan el calificativo y los etiquetan del Tren de Aragua, como si los venezolanos todos fuésemos unos delincuentes. Yo creo que el gobierno de Venezuela y el Estado venezolano está en la obligación de salir al frente de esta situación, porque lo que está haciendo Bukele con esa cárcel del Centro de Confinamiento de Terrorismo en El Salvador, que se ha demostrado con esto que es un negocio, ya que los Estados Unidos manda 6 millones de dólares para que tengan allí secuestrados a 263 venezolanos, es inconcebible. El presidente de los Estados Unidos, y nosotros tenemos que estar en contra de eso, saca una ley contra el enemigo de guerra de 1798, de hace 2 siglos, una ley que se ha aplicado 3 veces, la última vez que se aplicó fue después de la Segunda Guerra Mundial contra los japoneses y ya sabemos lo que allí pasó y en este momento nosotros estamos viendo una situación dantesca que en la historia venezolana y en la historia de América Latina no se había visto desde los campos de concentración de Hitler, de los campos de concentración nazi. Aquello no se justifica, pero sin embargo había una guerra y en una guerra pues pasa cualquier cosa y ellos se vieron obligados a hacer eso o lo hicieron como una cuestión sistemática para los enemigos que ellos consideraron en ese momento, pero la situación que hoy se vive es insoportable. Pero inclusive en ese caso permitió la creación del derecho penal internacional, la creación de la Corte Internacional de Nuremberg, que juzgó a esos criminales y lo que fue evolucionando hasta la Corte Penal Internacional, pero que está en La Haya. Sería interesante como están los africanos pensando en un tribunal regional penal donde se pueda acudir. Y eso es una tesis que ustedes han defendido. Claro, porque es que el criminal más peligroso del mundo, más atroz del mundo, tiene derecho a la defensa indistintamente de lo que haya conocido. En estos momentos en América Latina cobra fuerza la creación del Tribunal Penal Internacional de la América que vengo proponiendo hace muchos años, precisamente porque en este instante América Latina y concretamente Venezuela no tiene dónde dirigirse, porque ni siquiera la ONU, ni siquiera la OEA, para tratar de ver cómo resolvemos el problema de los venezolanos, porque los venezolanos están siendo maltratados. Hoy hay un terrible temor en cualquiera de los Estados Unidos venezolanos que lo agarran, por ejemplo, se come una luz, pasa cualquier cosa, cualquier delito mínimo, una falta y puede ser tildado como lo han dicho y están los testimonios de las familias de venezolanos que sencillamente por tener un tatuaje están calificados en el Tren de Aragua y los mandan a Guantánamo y ahora Bukele también se presta para eso. Bukele es un individuo que está en la órbita del derecho penal internacional. Se han violentado todo el ordenamiento jurídico internacional y es sujeto de crímenes internacionales de lesa humanidad. Se vuelve aquel viejo concepto de crímenes sin juicio, crímenes sin acusaciones, crímenes del derecho del enemigo que no tiene derecho a nada, ¿no? Bueno, sí, es que cuando desempolvan la ley del enemigo, están haciendo exactamente una
unos procedimientos que no existen en ninguna naturaleza, donde no hay garantías de absolutamente nada y aplican exactamente la ley del enemigo, donde, bueno, ¿cuál es el enemigo? Este que está Sí, aquí. el derecho penal No, del enemigo que se aplicó tanto en la dictadura. sí, no tiene derecho absolutamente a nada y es lo que ha pasado allí, ahí estamos viendo lo que sucede. Eso los venezolanos, y es inconcebible, y a mí me da pena ajena, me da mucha vergüenza cuando veo un venezolano, indistintamente que por razón política o de cualquier otra naturaleza, tenga que sentirse apoyando ese tipo de cosas. Eso no puede ser, eso forma parte de la carroña, de la miseria humana. Por cierto, Eso no puede permitirse. El sábado tocaron usted ese tema con la Academia Diplomática Euroamericana de ese derecho penal internacional, que están promoviendo un encuentro sobre diplomacia, oratoria, protocolo y derecho penal internacional, porque hay un derecho penal internacional que ha nacido y se ha desarrollado. Y una tesis con la que usted plantea es volver a lo regional en lo penal también, de carácter supranacional, sin que esto contraríe la Corte Penal Internacional, es complementaria. No, la Corte Penal Internacional sigue su curso y todos los estados tienen su ordenamiento jurídico y sus delitos contemplados. El nuevo órgano supranacional que estamos planteando y que hoy, repito, tiene vigor, es precisamente para tratar de tener un órgano judicial en el cual puedan los países, y en este caso concreto de Venezuela, hoy salir a plantear, a pedir justicia para todo un conjunto de hombres y mujeres que están siendo maltratados. Que es el caso del Tribunal Europeo, donde una instancia superior puede juzgar lo que un Estado soberanamente toma, porque renuncia a parte de la soberanía en materia penal. Bueno, claro, en Europa pasa eso, ahí está el Tribunal de Estrasburgo, donde se puede, donde Italia, España, Rumanía, cualquiera de los 27 países que forman parte de la Comunidad Europea pueden dirigirse allá, es especie de una apelación, es decir, es un tribunal superior que enmienda o confirma una decisión allí, pero hay donde ir, sí, existe una doble, una tercera instancia, pero es que aquí no hay absolutamente nada. Tanto así que en los Estados Unidos un juez tomó una decisión de impedir que 263 venezolanos que estaban siendo trasladados a El Salvador se impidiera ese traslado y que se les abriera un justo juicio, un debido proceso, dónde están las pruebas, dónde cometieron el delito. Si cometieron el delito en los Estados Unidos, ¿por qué tienen que ir a pagar una pena en un país distinto como El Salvador? Y El Salvador se presta para eso. Entonces, lo que debe hacer Bukele en el estricto derecho de su orden jurídico interno y del orden jurídico internacional es liberar inmediatamente todos los venezolanos que se encuentran allí y todos los ciudadanos de cualquier parte del mundo que se encuentren en sus cárceles, porque esos señores no han cometido, y muchos de ellos, la mayoría, casi todos, ninguno conoce El Salvador. ¿Por qué tienen que ser juzgados en El Salvador? ¿Por qué tienen que pagar una condena? Todos están secuestrados. Sí, Bukele hoy forma parte de un secuestro internacional de los venezolanos y nosotros tendremos que ir a la OEA, ir a la ONU, ir a todas las instancias internacionales, porque no podemos permitir la atrocidad que se comete contra los venezolanos. La misma Corte Penal Internacional está entonces establecido entre los crímenes internacionales todos los delitos que prevé el Estatuto de Roma, y ahí precisamente hay situaciones en las que se puede llevar a un presidente de un Estado a la Corte Penal, como ha ocurrido recientemente con varios presidentes de Asia y África, entre ellos el expresidente de Sudán. Pero vamos a un corte y seguimos conversando de la otra dinámica de la noticia diaria, sobre todo de problemas tan graves como la guerra en Ucrania, la situación del Medio Oriente y América Latina. Ya regresamos.